El periodismo científico es importantísimo porque la ciencia lo permea todo, lo cubre todo, todo tiene ciencia. Es como si uno dice en economía, póngale números y todo ya es periodismo económico. En ciencia está en todas partes. Saber ciencia es empoderarnos para tomar decisiones de mil maneras, desde si hoy me como este pan que tiene estas harinas, hasta si mando a vacunar a mis hijos o no. Entonces la ciencia no solamente es importante como ciencia aplicada, la ciencia es importante porque sí, es como la montaña, está allí, hay que aprender, es muy interesante y la labor del periodista es presentar esa ciencia correctamente y de forma subyugante. Yo llamo a esto, es como bailar un tango de la seducción con el lector y con el editor. Pues el asunto es que desde que salí de la universidad siempre escuchaba que estas historias no le interesaban a la gente, son marginadas en la mayoría de nuestros medios, en radio, televisión, prensa. Y increíblemente cuando uno va a mirar las cifras de ese impacto es todo lo contrario, al menos en El Espectador, que es un diario nacional de Colombia, el segundo más antiguo, el primero más antiguo del país y el segundo en circulación, las historias de ciencias son las más leídas. Pues yo creo que la contribución que hace es justamente crear estos puentes entre el mundo de la ciencia y el resto de la sociedad, que es un puente muy importante. La ciencia al final de todo es la búsqueda de conocimiento y no tiene sentido si no se comparte con la sociedad. Y ese compartir se vuelve difícil, o sea, la ciencia muchas veces se queda dentro de los laboratorios, dentro de las universidades, y incluso utiliza un lenguaje que es un poco ajeno al resto de la sociedad, una jerga diferente. Y entonces el periodismo científico contribuye en traer esa información a toda la población. Entonces es un valor muy, muy importante. Y lo otro, como periodistas, es que también somos los guardianes, ¿verdad? Somos los que cuestionamos si la ciencia está haciendo bien las cosas. Cuestionamos la ética científica, cuestionamos a los científicos que realizan las investigaciones. No es tomar la ciencia como pura y como conocimiento nada más, sino también ver que las cosas, que lo que se está investigando sea pertinente para esta sociedad. La contribución del periodismo científico a la cultura de América Latina es justamente acercar lo que hacen los científicos en sus laboratorios, que muchas veces no se conoce, acercarlo y visibilizarlo. Culturalmente eso tiene que ver con los saberes que los latinoamericanos manejamos, cómo podemos desarrollar la ciencia y tanto la básica como la aplicada, hacerla parte de nuestra vida y útil para la vida cotidiana o los desafíos de salud y de ciencia que enfrentamos. Históricamente se vio a la ciencia, en especial en los medios, como si fuese una sección aparte de la sociedad. Uno tenía secciones de ciencia, de salud, de economía y política, y nunca se concibe a la ciencia como parte de la cultura cuando la ciencia es parte de la cultura. Y una de las funciones en los últimos años, especialmente en Latinoamérica, que son fundamentales, es la de combatir o ponerle una parada, una alarma, hacer una voz de alarma contra las pseudociencias cada vez más presentes en los medios y en la sociedad latinoamericana. El rol del periodismo científico es muy importante para poner en evidencia a estos fraudes, ya sea desde la homeopatía, del terraplanismo, de los antivacunas. El periodismo científico tiene este rol de ir contra las fake news en el campo de salud y ciencia. El periodismo científico puede aportar una mirada crítica que identifica cuánta verdad hay en esa información que está circulando sobre una supuesta terapia para una determinada enfermedad. No solo, el gran desafío del periodismo científico es no solo compartir buena información de actividades científicas, ambientales o tecnológicas, sino saberlo contar con una emoción para que le llegue a cualquier persona que no está trabajando en la ciencia. Las buenas historias en especial tienen que tener un componente humano. Los seres humanos somos adictos a las historias desde que
nos reuníamos hace cientos de miles de años alrededor del fuego a escuchar historias, desde que crecemos escuchando cuentos, o yendo al cine para ver películas. Es como que nuestro oxígeno son las historias. Y por eso tiene que haber un protagonista, tiene que haber una persona con una lucha, un científico que descubre algo y tiene que ir contra la falta de presupuesto, tiene que ir contra el desconocimiento, y tiene que haber una acción. Es una persona, un individuo tras un objetivo. Y también una buena historia está mediada por la emoción. O sea, estamos inundados de tanta información por las redes sociales que los periodistas a veces olvidamos que las mejores historias son aquellas historias que conmueven, que nos mueven y nos conmueven. Entonces, buscar historias que tengan esa emotividad, el asombro, la curiosidad, el deseo de saber. Tiene que existir el factor humano, o sea, una forma de acercar la ciencia a unas audiencias no familiarizadas con ellos es a través de las personas que hacen esa ciencia. Tiene que conectarse con emociones, porque al final la ciencia está conectada con la curiosidad, con la exploración, con héroes que están tratando de descubrir algo. Entonces, insertar el factor humano y las emociones en las historias de ciencia es el mejor camino para llevarla a lugares donde no están. Bueno, primero tiene que ser una buena historia periodística, ¿verdad? Entonces tiene que tener un gancho, algo que genere interés, o sea, tiene que guiarse por los valores del periodismo, ¿verdad? Entonces tiene que ser algo ya sea que sea noticioso porque es de actualidad, porque es interesante, porque es relevante para la audiencia a la que estel escribiendo, porque ya sea por cercanía. Bueno, ya esto es como una clase de periodismo básico, ¿verdad? Pero además, el periodista científico tiene una tarea extra, que es lo que hablábamos un poco de esta jerga, de poder traducir esa información a un lenguaje que sea accesible por la audiencia a la que vamos dirigidos, y construir una historia que cuente en solo una historia todo lo que conlleva esa ciencia, ¿verdad? ¿Por qué se está haciendo y hacia dónde va? Entonces es un arte. Los componentes de una buena historia científica son aquellos que podría resumir que te atrapan, ¿no? En algún momento de mi carrera como periodista, en los primeros años, un maestro me dijo, el primer párrafo de una historia científica, pensando en el periodismo escrito, tiene que ser una mano que te sale del diario y te agarra del cuello y no te suelta, ¿no? Eso es de algún modo el componente principal de una historia científica, que la historia te atrape, que te sientas identificado, que sientas que te sirve. Entonces, un testimonio clave, un dato revelador, una curiosidad que nunca te habías preguntado o no sabías de dónde venía. Esos son algunos de los componentes de una historia científica, y por supuesto la utilidad, mostrar cómo la ciencia puede ser útil para un montón de cosas en la vida. Ante todo, el periodista tiene que saber mucho de ciencia, no solo un poco, mucho de la ciencia que está cubriendo. Entonces eso empieza con el reportero. Luego entonces tiene que tener una buena relación con el científico, de tal modo que ese científico le haga entender la historia, y luego tiene que agarrar toda esta cuestión complicada y interpretarlo, traducirlo, ponerlo en buenos términos, en términos de narrativa literaria con todos los hierros, que es lo que a mí personalmente más me gusta. Pero también tiene que poder ser crítico y objetivo a la hora de explorar si ese científico está haciendo una investigación que es totalmente ética o verdadera. Hay mucha ciencia que no es verdadera, que no es del todo científica.